Nuestro amor no podía ser, era muy difícil porque yo soy judía y él es musulmán. Rompiste con toda tu familia por este amor. Ellos rompieron conmigo, pero se lo tenía que decir porque yo estaba embarazada en ese momento. Yo porque tengo la culpa que nací como un musulmán. No, yo sé. Tu hija hasta el día de hoy no sabe No, doctora, que no su sabe. papá es musulmán. No, doctora, no sabe. Me da un poquito de pena decirlo, doctora, pero mi mamá está vendiendo marihuana. ¿Cómo? Sí. Esa señora que usted ve ahí está operada 2 veces del corazón. No se levantaba prácticamente ya del asiento. Dicen los hijos que tiene ganas hasta de comprarse una bicicleta. Oiga, para usted. Doctora, si eso... Mire, doctora, déjeme explicarle. Eso debían de darlo por el Medicaid. Porque de verdad que eso es Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Antoine Bret dijo: el primer suspiro del amor es el último de la cordura. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No nos queda mucho más que recibir el primer caso de hoy y ver cómo se relaciona con esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Él era Haim Sheli, mi vida. Entre nosotros no cabía el odio. Ella para mí es حبيبتي. أنا بحبك. Mi vida, mi amor. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Keila, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Descríbame quién es Abdul, por qué lo demanda y qué pide para resolver este caso. Muchas gracias. Abdul es el señor. Yo pido una orden de alejamiento para mí. Y yo lo demando porque me está acosando. Él y yo fuimos pareja hace 22 años en Israel. Y nuestro amor no podía ser, era muy difícil porque yo soy judía y él es musulmán. Quiero decirle, doctora, primero que nada que yo traigo pruebas que he dado a producción, por si usted quiere ver cómo me acosa. Nosotros nos conocimos hace 22 años en Tel Aviv. Y lo que sucedió, doctora, fue que llevamos un romance muy lindo, como Romeo y Julieta. Yo lo amaba y sabía que iba a ser muy difícil. Tienes que amarme hasta hoy. Ya no. Hasta este día. Espérate, Abdul. Era muy difícil decirle a mis papás, a mis padres, que yo estaba enamorada de un musulmán. Pero se lo tenía que decir porque yo estaba embarazada en ese momento. Y Abdul lo sabía. Y quedamos que él iba a ir al Líbano a hablar con sus padres y yo iba a hablar con mis padres en Israel. Mis padres son muy religiosos. ¿Para hacer qué? Porque no se podían casar en Israel. No. Es prohibido el matrimonio entre israelitas y musulmanes. Sí. Entonces, ¿cuál era el plan de ustedes? Venirnos a Estados Unidos, a Nueva York, juntarnos nuevamente en Nueva York, porque si él salía de Israel al Líbano no podría volver a Israel. Quedamos que yo salía de Israel a New York y él también salía de Líbano a New York. Y ahí se iban a encontrar. Exacto. Él me dio la dirección de unos amigos de él y unos teléfonos que él tenía en New York. Yo llegué a New York, yo estuve esperándolo y él nunca llegó. Hace 22 años yo no miro a mi familia, ni a mis papás, ni a mis hermanos, a nadie. No. O sea, rompiste con toda tu familia por este amor. Ellos rompieron conmigo. Contigo, claro. Con mí, porque
En mi religión, cuando un hijo hace eso, el padre se rompe la ropa y hace duelo, se sienta en el suelo, normal. O sea, es una tragedia total. Sí. Déjame ver la evidencia que me estabas hablando. A ver, Ok. señor director, la evidencia que habla la demanda. Mata a Roxeni Beni, a mi ay padre. Mata a Roxeni Beni. Mata a Roxeni, mata a Roxeni. אני אוהב אותך, אני בחבק, לא, לא, אני לא רוצה. O sea, así te es todo el acosa. tiempo. Entonces, vienes a Nueva York, lo esperas y el hombre nunca llega. No. ¿Qué es de tu vida entonces? Estabas embarazada. Yo estaba embarazada, yo no sabía qué hacer. Yo empecé a trabajar un poco con unas amigas y amigos en Nueva York que también eran israelíes, pero al estar embarazada era muy difícil para mí quedarme aquí en los Estados Unidos. Entonces llamé a unas amigas que estaban en México, que también venían de Israel, y me dijeron, vente a México, nosotras estamos aquí, te vamos a apoyar, somos todas juntas. Yo me fui a México y empecé a trabajar en una tienda de ropa muy grande, y el dueño de la tienda de ropa se enamoró de mí. Ok. Yo seguía pensando en él, pero yo Se olvidó pensaba a mí, que todo a mí él se me me había olvidó. dejado, me había Y me dio un abandonado con mi chance. hija, porque él sabía que yo estaba embarazada. Entonces, yo a muchos años le dije a mi jefe, que era en ese momento también judío como yo le dije que no podía casarme con él, porque mi hija era hija de un musulmán. Pero él me dijo que no le importaba, que él iba a tomar a nuestra hija como hija de él. ¿Y la adoptó? Y la adoptó con su apellido y le dio muy buena vida. Y para él fue su hija toda la vida. Y para ella su padre. Y para ella su padre. Ella nunca supo que su Y padre mintió. era O sea, musulmán. ella, No, tu soy hija, mi hija, mintió. hasta el día de hoy no sabe No, doctora, que no su sabe. papá es musulmán. No, doctora, no sabe. Y yo no quiero que sepa. ¿Y qué eso es edad de lo que- tiene? ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija ahora tiene 21 años. Pero ¿cómo no vas a ver? Pero no puedo decírselo porque ahora ella está por casarse con un judío muy religioso. Y si él se entera que su papá era musulmán y no es el papá que la adoptó, que fue su verdadero papá, no se va a querer casar con ella, doctora. ¿Pero por qué no se va a querer casar? porque soy musulmano, porque tiene sangre de musulmanos. ¿Y No, qué? porque qué? va a creer que no es judío de padre y de madre. Pero tu hija es judía porque tú eres judía. Yo soy judía. Y entonces los hijos son judíos por la madre. Exactamente. ¿Correcto? Exactamente. Entonces ella es judía. ¿Qué, Sí, qué pero opción tiene puede sangre tener de- el novio? tiene sangre Además, de- ¿tú no crees que tu hija se merece saber la verdad? Yo ¿Sabes creí lo que es vivir engañada toda una vida? ¿Sabe qué Exactamente. pasa, doctora? Se repetiría la historia. Sí, yo lo que pasa, doctora, es que no quería que mi hija supiera que su padre nos abandonó a ella y a mí. Yo quería que mi hija pensara que creció en un hogar que los dos la amábamos como hija y no que su padre la abandonó y no la quiso ni a ella ni a mí. Ok. ¿Y tú has hablado con él? Yo no puedo hablar con él porque ¿Por me qué ha hablado acosa conmigo? todo el tiempo. Ok, tú no has hablado con él. Él no, te ha No me da explicado chance, qué ni fue lo un- que ni- pasó. ni una hora. No, Hablar ok, con ella, ni perfecto. una hora. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Abdul, vas a tener la oportunidad de explicar qué fue lo que pasó. Ok, gracias. Regresamos después de este corto receso. Aquí está el anillo, este anillo. ¿Ves este anillo? Lo guardó conmigo abajo de la tierra. ¿Y tú lo has mirado bien a él? Pues no mucho. Ahora lo puedes mirar bien, ¿eh? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.